Muy bien, esta es la última sesión de hoy. ¡Fiu! Hemos tenido una audiencia impresionante y todo el tiempo. A veces no conocemos a toda la gente porque hay unos que entran y salen, pero yo les agradezco mucho que estén hasta el final del día. Se me ha dicho que no hablé muy tranquilo la otra vez, pero así es que voy a hablar un poquito más tranquilo, ¿ok? Y porque me siento ahorita así como que si mis palabras fueran pasando de esta manera. Bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Creo que voy a contar 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Ok. Este tema de la tarde es la disforia de género, más allá del diagnóstico. Esta es una conversación altamente especializada. No voy a estar hablando mucho de las cuestiones teóricas. Estas son ideas y cosas que yo quiero traerles a ustedes y les voy a presentar exactamente las experiencias específicas de lo que es una disforia de género. Yo también soy como Diane, yo me dedico a esto y mi rol es la atención, la salud mental y me enfoco en niños. Desafortunadamente todo ha ido bien, somos excelentes y estamos en la posición de ser mejor y tenemos un enfoque colaborativo. Este tema es una de las muchas herramientas que todas las personas encargadas de la atención a la salud apoyan y también comunican a jóvenes y a las personas, para que ustedes los comuniquen a jóvenes y a personas que ustedes quieran. Primero vamos a ver un criterio de diagnóstico en adolescentes y niños de disforia de género. Les di unas referencias esta mañana, entonces tal vez esta es una herramienta que quieran usar aquí en México. También la relación de te amo, te odio. Esta es una experiencia humana bastante buena, pero aparte del criterio hay un lugar de inicio en el que pensamos dónde empieza la disforia de género. Este criterio de diagnóstico tenemos que darle seguimiento y 6 meses y 2 de los siguientes. Se muestra una incongruencia marcada entre las experiencias de uno, el género se expresa y las características de sexo secundarias y secundarias. Hay un deseo fuerte de deshacerse de algunas de las características de sexo secundarias o primarias y un deseo intenso de tener las características primarias o secundarias de otro género. También un deseo intenso de ser del otro género. Yo tengo varias críticas con este criterio, el lenguaje, las suposiciones. No voy a pasar mucho tiempo en esto, pero tengo que señalar algo que está presente aquí en estas declaraciones. La experiencia y expresada, strong desire, deseo fuerte, y el último, una convicción muy fuerte de que uno tiene los sentimientos típicos y reacciones del otro género. Aquí no hay manera de medir esto es subjetivo. Alguien me está diciendo que yo tengo un deseo muy fuerte y depende de mí de resolver las herramientas que voy a usar para interpretar lo que esto significa. Yo vengo de la perspectiva o de la posición, como hablé anteriormente, como Diane habló de esto también, de no confiar así exactamente de la persona. Yo tengo mi criterio y puedo pensar que sea fuertemente, por ejemplo, aquí en cuanto al deseo fuerte,
de que sea subjetivo. Hay otras partes que son bastante problemáticas. Otros emplean otras opciones cuando dice de uno a otro. Esto no refleja lo que las personas experimentan con el género. Esto es una de las cosas que a nosotros nos gusta mucho, a mí y a mi esposa. Ella es muy buena para esto también, pero ella señala que el lenguaje es problemático porque como persona trans, yo no me voy a convertir en el otro género, yo voy a vivir mi género, pero la manera como yo veo el lenguaje y empiezo en alguna parte me quiero mover a algo fuera de mí, y en esta cuestión de movimientos tiene que haber congruencia, ¿ok? No me voy a mover de una caja a otra. Todo lo que se trata de criterio es subjetivo, pero también es muy problemático. También no es de mucha ayuda, porque realmente en la sala con sus clientes o pacientes o en casa con sus hijos, todo esto que están viendo probablemente no lo van a poner en la cocina, no es de mucha ayuda, pero con esta información que ustedes la vean les va a ayudar. Esta es una cita de algunos de los clientes, que es un buen trabajo al describirlo. La explicación de disforia de género. Ser transgénero es difícil, no es todo sol y rosas, llenas con fotos de transición y logros. Es estar de pie en medio de la noche, viendo de nuevo tus pensamientos y miedos. Es decidir qué baño vas a usar cuando estás en público. Es tenerte a ti fuera con los proveedores de médicos, con los amantes, nuevos amigos, con mis compañeros de trabajo y seguido con cualquiera que tú conozcas. Es contestar las preguntas acerca de los genitales. ¿Cuándo y cómo y cuándo yo supe que yo era trans? Es perder a tu gente amada y te ven como si fuera un pecado, como un freak, como un raro, como un show de circos. Es también cambiar tu ID, tu apariencia. Es pasar por cirugías muy dolorosas y también estar con los médicos para la transición y sentirte cómodo en tu piel. Es no quedarte atorado en la mitad de tu sexo al nacimiento, es volver a tu pubertad otra vez, pero esta vez muy rápido, sin guía y sin experiencia. Es apurarte a verte al espejo en la mañana para verte tu propia reflexión y para notar a la persona que ya tienes interna y no sentirte decepcionado si el proceso es lento. También ir a la red de apoyo para obtener una aceptación de los que te aman. Y también para mí, yo siento que esto es muchísimo más. Una descripción precisa de las experiencias de la disforia de género. Esta persona ha vivido la experiencia. Esto significa que cada día, todo el día, está navegando todos los espacios de su vida y ninguno de estos está reflejado en el lenguaje de los criterios de diagnóstico. Si nosotros pasamos tiempo con personas a través de ese diagnóstico y no pasamos tiempo con la gente que realmente son en esa experiencia. Me gustaría hablar ahora del ruido de la disforia de género. Este ruido nosotros pensamos que es realmente muy disruptivo, que distrae mucho, que la gente día a día pasa algunos segundos pensando ¿por qué este ruido de la disforia de género? Son esos pensamientos, sentimientos, ansiedades e interacciones de las que experimentan estas personas. Y yo les puedo decir a ustedes, yo soy un transgénero. Entonces, yo les estoy dando esta información desde mi parte interna a la externa, creado por un nivel de ruido en mi cabeza que tengo que manejar
para ver qué es lo que ustedes van a pensar. Yo no les estoy pidiendo porque esto no sería productivo para mí de ninguna manera, pero yo estoy al tanto de que siento un zumbido que siempre está ahí. Esta disforia de género puede ser bastante disruptiva o puede vivir en la parte trasera de mi cerebro que me está dando ese zumbido. Mi ruido de disforia de género, como yo les dije que era transgénero, ustedes no tienen que participar en eso, porque no se trata de que realmente esté sucediendo, se trata de mi experiencia o de lo que sucedió y de lo que potencialmente puede suceder. Entonces, ustedes ni siquiera van a participar en esto, porque es como una carcasa o algo. Entonces, este ruido de disforia de género empieza a aumentar durante el proceso de entrar en esto y poco a poco sale. Este aumento en la disforia también causa que el ruido aumente al salir del closet. Entonces, esto tiene un nivel de verdadero y de precisión, y también hay cosas que se ponen peores en un periodo de tiempo, y de eso vamos a hablar también. Este ruido cambia con el tiempo y con intervenciones médicas. Esto es muy importante que lo entendamos, porque hay una gráfica que les enseñé en la mañana de cuánto tiempo yo tengo, pero aquí ilustra el flujo de ese ruido y cómo de cuando la gente está en la transición. Pero yo creo firmemente, con base en mis amistades sexuales, también en mi clínica y en mis clientes de los últimos 5, 6 o 7 años, que este ruido de la disforia de género es la experiencia de las gentes que transicionan. Siempre está ahí, no siempre está el volumen al 100, a veces el volumen está al 2, pero no estoy seguro que este volumen vaya a bajar a 0, porque siempre vas a hacer un trance en cualquier medio ambiente, vas a tener un nivel de estar al tanto, de conciencia. Y aquí les muestro unas gráficas que pueden encontrar online de lo que es la disforia de género. Y creo que esta imagen claramente ilustra cómo me veo yo para un niño. Aquí hay una experiencia de verte afuera y me estoy reflejando. Entonces, porque una invisibilidad sería catastrófica. Pero también quiero mostrarles a ustedes, y el doctor Gómez me mostró también una obra de arte que es impresionante y maravillosa. Aquí fue lo que me levantó me gustó. Qué descripción tan impresionante de lo que es la disforia de género. Es un nivel de caos, es como ese zumbido que siempre está. Si nosotros queremos ver las experiencias de la gente, por ejemplo, de estos que hicieron este dibujo, es una descripción precisa de esa persona, pero creo que se compara con muchas experiencias de otras gentes. ¿Okay? Aquí lo podemos ver. Aquí hay otras maneras en las que la disforia de género se puede presentar. De hecho, durante el día hubo algunas referencias que pueden ser para algunos nuevos conceptos. Como quiera, yo los usé, los ruidos en lugar de, como lo vemos, depresión y ansiedad, logros académicos deficientes, relaciones de familia deficientes, aislamiento, coraje, evitar experiencias sociales, evitar tener citas de amor, sentir que no estamos en el lugar, sentir culpables o avergonzados, sentir solitarios, el dolor, desinteresado con la vida y pensamientos suicidas. De lo que hablamos hoy, tenemos que pensar que estas cosas no son independientes per se, sino que hay manifestaciones del ruido de la disforia de género. Pero yo les puedo hablar a ustedes de este ruido que yo tengo, y probablemente
a ustedes se les va a presentar una ansiedad. Entonces, o van a sentir esa desconexión con otros, o también coraje o irritabilidad. Hay muchas maneras de cómo se va a presentar ese ruido, porque el lente se ve de diferente. Somos vulnerables a este ruido de disforia de género, y ustedes pueden tener más acceso a estas conversaciones en lugar de conversaciones a lo que está pasando detrás de estos síntomas y experiencias. Yo quiero morir ahora, el 100% solamente dejan de existir, el dolor es demasiado. Mi disforia es ahora todo el tiempo muy fuerte. Veo a los otros que están en la mitad de esta T y el tiempo en el que yo he pasado. Y ellos tienen barbas y músculos y se ven como hombres. Odio esto. He estado en la T por un año ahora y todavía me siento que no tengo género. No estoy creciendo. No me está creciendo ningún vello. Apesta. Desearía que tomara un cuchillo y cortarme estas tetas. Odio mi cuerpo. Entonces, si nosotros vemos la patología de esto, es el síntoma de la disforia, que se puede tratar más efectivamente al tratar todo este tipo de intervenciones, porque hay mucho dolor emocional. Hay un par de videos en mi presentación que tiene subtítulos. Ustedes ya saben que yo no hablo español y no puedo verificar que estén bien, así es que crucen los dedos, porque particularmente están en el YouTube y es toda una historia. Son historias específicamente de mujeres trans y lo que pasa día a día en su profesión. Y nosotros tenemos muchas patologías en los Estados Unidos y una de ellas es que nosotros contamos las historias de otras comunidades en otras culturas de las cuales no somos parte. Nunca nos va muy bien, pero cuando salimos en el 2015, una de nuestras primeras historias es acerca de mujeres trans, escritas por mujeres trans. Entonces, aquí podemos ver algo diferente. ¿No tiene audio? ¿Empezamos de nuevo? Tiene subtítulos. Pero no está bien, pues de hecho la transición. A ver, disculpen, pero no veo. De hecho, la reacción más común que recibí cuando lo hice, bueno, ahorita ya voy a empezar. Para ser sincera, se había salido con hombres, solo que nunca se sintió bien. O sea, ¿qué te refieres a que prefieres hombres heteros? No se trata de ellos, se trata de mí. Cuando estoy con un hombre, no tengo una duda de ser mujer. Mi cuerpo al lado del suyo es obviamente femenino. Pero después, yo, por ejemplo, ¿qué? Ok. Si tú, mira, todo este tiempo una parte de mi mente ha estado notando que mis manos son más grandes que las tuyas, preguntándome si las personas están identificando mi voz. Es difícil sentirte totalmente presente con todo esto. Espero que la traducción esté buena, porque describe el ruido de la disforia de género. Por ejemplo, en este lugar están teniendo una interacción, pero algo está pasando por detrás que me está previniendo de que no estoy ahí al 100%. Fíjense cómo las manos, y la realidad es que se está identificando como una mujer trans y está hablando de las diferencias y de las
y experiencias. Es totalmente un juego de experiencias muy diferente y ella se siente como una persona trans muy identificable por el tamaño de sus manos. También hay otras cosas de las que ella debería estar preocupada, porque esta mujer probablemente nunca pensó en verle el tamaño de sus manos en relación con todos los extraños que están en el restaurante. Entonces, aquí no concuerda algo. Entonces, yo creo que probablemente está coqueteando con la otra mujer. Y la mujer dice, no, ni siquiera puedo coquetearte porque hay algo en mi mente que no me deja. Yo creo que hizo muy buen trabajo en cuanto a tener contacto con una relación. Aquí está la parte donde ustedes se tienen que conectar conmigo, comprometer conmigo. Yo soy muy notorio por participar en este tipo de cosas. O sea, 5 personas que quieran subir, voluntarios, ok, es una motivación. 5, por favor, pasen al frente. ¿Quién quiere ser voluntario? Excelente. Pues no se oye. ¿Necesita micrófono? He needs the mic. Ya. Ok. Aquí. Muy bien. Ok, si alguien es bilingüe, pues pretenda que no es, haga de cuenta que no es bilingüe. Muy bien. Lo que les voy a pedir es que tomen un papel y lo pasen. Una hojita y lo pasen. Muy bien. Perfecto, muy bien. Ok, ya te sentaste. Lo que va a suceder es que en este video lo vamos a poner. Todo está en español. Yo no sé el español ni nada de matemáticas. Tu trabajo es ver el video y que me digas qué viste. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Y el trabajo de los demás es leer, ya sea en inglés o en español, en lo que quieran, aquí con su papel fuerte al mismo tiempo, y ella va a estar viendo el video acerca de matemáticas. ¿Alguna pregunta? Entonces ya va a comenzar el video. Cuando ustedes escuchen el ruido, empiecen a hablar y tú te vas a enfocar en el video. No va a durar más de 30 segundos, ¿ok? Tú me vas a enseñar a mí matemáticas, lo que no va a ser una tarea fácil. Empezamos. Nuevamente, ahora vamos a revisar lo que son algunos ejemplos de la multiplicación de fracciones. Veamos el primero. Para la multiplicación simplemente se tienen que multiplicar el numerador por el numerador y el Go ahead and stop. Go and stop. Voy a poner ahora. Sí, ahora necesito hablar con ustedes acerca de esto. Díganme qué aprendieron del video. ¿Qué aprendiste del video de matemáticas? Tan solo eran unas restas o unas operaciones matemáticas y en todas estaba el 2 como resultado. That's good. That's great observation. Good. A ver, espérame. Entonces, cuando yo te estaba observando, parecía que tú estabas trabajando mucho en poner atención, aunque ellas estaban hablándote a ti.
Si eso se hubiera ido por 30, Continuando. si hubiera continuado por 30 minutos, ¿tú crees que hubieras aprendido lo que aprendiste? ¿O lo que te hubieras dado cuenta de lo que te diste cuenta? Ya me había dado cuenta de lo que me di cuenta. But it was a limit. Pero fue en un momento limitado. Yes, in a limited amount. Yes. Yo siento que cuando te estaba observando, vi que necesitaba hablar más despacio. ¿Ok? Lo experimenté ahora. Esto parece que no te sentías cómoda. Quería decirles, cállense. Yes. Entonces, ¿pueden ustedes todos leer lo que está en su tarjeta? Ok. Te ves como un hombre con un vestido, nunca vas a pasar, la gente te está mirando, eres una vergüenza para tu familia, nadie va a amarte jamás. No eres un hombre de verdad. La gente puede darse cuenta porque tu voz es muy aguda. La gente puede darse cuenta porque tu cuerpo se parece al cuerpo de una mujer. Nunca vas a pasar. Eres una vergüenza para tu familia. Nadie te va a amar nunca. La gente puede ver que tienes senos, la gente lo va a ver y te atacará. No salgas con tus amigos, no es seguro. Nunca podrás someterte a una cirugía de pecho. ¿Por qué me están mirando? Ellos lo saben, no es así. Creen que soy trans. Es por eso que me están mirando. ¿Alguien les dijo? ¿Por qué alguien haría eso? No puedes confiar en nadie, tienen razón. Nadie va a querer estar conmigo, estoy tan solo. Estos son ejemplos reales de gente con el ruido de disforia de género. Imagínense ustedes, 16 años en preparatoria y tú en matemáticas, y esto está sucediendo, y tu trabajo es aprender matemáticas, prepararte tú para irte a la universidad como adulto, a algún lugar. Y esto sucede todo el tiempo. ¿Tú crees que vas a ser muy exitoso de esa manera? No, No. definitivamente no. Definitely not. Ajá. ¿Qué podrías hacer para lidiar con esta experiencia que está sucediendo todo el tiempo? Pedirles una pausa y que hable uno por uno y que me dejen tratar de entender lo que dice ahí, pero también escuchar lo que ellas están diciendo. Right. Sí, eres muy política, muy educada, eres muy educada. Sí. Algunas veces la gente no es tan educada como tú. ¿Por qué? Pueden provocar ansiedad, pueden hacerte sentir enojada y frustrada y triste. Y algunas veces la gente dice, ya me voy de esta sala y te voy a dejar aquí. Y yo voy a decir, te voy a seguir. Porque este es el ruido de la disforia de género y estas son las cosas que la gente trans experimentan. Y todo lo pueden ver, pero tiene mucho sentido que algunos de nuestros clientes o pacientes o niños no lo estén haciendo bien en la escuela. Y tiene sentido el por qué ellos se salan, no van a la escuela, duerman mucho, digan mentiras, entren a drogas, toman alcohol, se dañan ellos mismos y todas estas cosas. Y de repente va a tener más sentido con esta, si lo estás experimentando 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Es más razonable, ¿verdad? Eso sí, pero yo traté de controlar mi angustia. Pero en realidad estaba angustiada entre tratar de entender y el ruido que había. Yes. Bueno,
Eso es. You looked Pues parecía que lo estabas haciendo muy bien, ¿eh? Lo aparentaste bastante bien. Una de las cosas en la que quiero que ustedes piensen es en que esta esencialmente no va a haber intervención. Esta es una persona que no tuvo intervenciones y que no tiene apoyo o poco apoyo. Pero ahora imagínense si alguien tiene un apoyo familiar y un apoyo en la escuela y tiene apoyo de la comunidad y pueden tener una transición médica. Así es que uno de ustedes tiene una tarjeta que dice algo sobre de necesitar cirugía. ¿Qué dice? El número. so we're not going to. No lo vamos a hacer, pero si hiciéramos esto otra vez y yo dijera, tú no hablas, esto sería un ruido menos. Y entonces esto va a cambiar el ruido de disforia de género para alguien. Y si hay alguien que quiere tener una feminización de su cara porque tiene características masculinas, entonces se deshace de otro ruido de género. Y entonces ahora vamos a tener solamente quizá dos voces cuando estás tratando de aprender matemáticas, o quizá solamente hay una voz. Así es que mientras más intervinamos, mientras más te apoyamos, más probabilidades hay de que puedas aprender bien matemáticas, o podríamos estar aprendiendo inglés. Bueno, esto fue muy americano de mí, pero podrías estar aprendiendo ciencias o cualquier otra cosa que va a ser muy importante para ti, para que seas un adulto con éxito. Así es que muchos transes están ahorita en ambientes en donde se supone que deben de estar desarrollando capacidades para saber cómo relacionarse con la gente o para tener una buena profesión de futuro, pero les es difícil porque están viviendo las cosas de esta manera. ¿Tiene esto sentido? Sí, muchas gracias. So there's a couple. Hay unas cuantas cosas que yo quiero mencionar en relación a este ejercicio en particular. Estas son cosas reales que me ha comentado a mí la gente. Cuando yo quise crear un ambiente, una actividad que la gente pudiera realmente ver y experimentar, para que pudieran experimentar lo que es tener ruido de transgénero, comencé a preguntarle a la gente, a ver, platícame de tu ruido de transgénero. Y toda esta gente primero me preguntaron, ¿pero de qué hablas? Y luego les expliqué. Les dije, es lo que ocurre en tu mente, son las cosas que te hacen sentirte ansioso, y como dijo Diane, son como los fantasmas en la cabeza. Y dijeron, entendieron. Y entonces luego llené como 4 páginas de un lado y del otro de estos enunciados en 20 minutos. Y esto de aquí lo saqué de esas páginas. Así es que no es sorprendente para mí. Alguien que está sentado con gente que tiene disforia de género y que lo ha vivido, pues no me sorprendió. Pero como proveedor de salud me dio tristeza, porque lo que dijeron cada uno de ellos es que nadie nunca me preguntó esto. Así es que le dedicamos demasiado tiempo y energía a hablar sobre que son demasiados chicos como para conocer cuál es su género, o le dedicando mucho tiempo a decir, ¿estás seguro? ¿O es esto una fase? Cuando todas estas cosas que hemos subrayado durante el día son las cosas que no son el fondo, el trasfondo. Este tipo de cosas son las que causan los desajustes y desregulaciones. No estamos viendo lo que realmente está sucediendo. Así es que creo que podríamos hacer un mejor trabajo al hablar con los niños sobre su experiencia y también con los adultos. Así es que ahora quiero hablar sobre la idea de hacer una transición hacia adentro y hacia afuera de un cierto estatus. Y quiero hablar sobre esto a partir de una persona que ya pasó la pubertad. Y nuevamente, para facilitar las cosas, creo que lo voy a comentar como si fuera mi experiencia. La gente que hace una transición hacia la masculinidad
nos movemos hacia el privilegio y mayor estatus, porque en general hay una preferencia es decir, los hombres tienen mayor privilegio en general alrededor del mundo. Y recuerdo que cuando yo comencé a experimentar respeto, simplemente porque entraba a un cuarto y me di cuenta que lo recibía no porque hiciera yo algo específico, sino pues simplemente porque era un hombre, porque me leían como hombre, y entonces yo ya tenía autoridad de una forma que era muy nueva para mí. Luego había un conocimiento implícito. Se supone que yo sabía mucho sobre muchas cosas sobre las cuales yo de hecho no sabía nada. Parcialmente porque no me importaba, pero también cuando yo era un chico, mis papás me enseñaron cosas que se relacionaban con las normas. Yo era un atleta y era muy buena en deportes, el área de deportes, pero no había aprendido cómo reparar el carro, por ejemplo. No sabía cómo manejar las herramientas mecánicas, pero como un hombre adulto, cuando voy a ciertos espacios, se supone que yo debo de saber cosas que no sé. No las sé, a un nivel de 100% no las sé. Por ejemplo, entré a un garage porque estaba haciendo un ruido mi carro, entonces fui a un taller y una vez que abrieron el cofre, dije, ay, y dijo el mecánico, bueno, ¿qué es lo que tiene? Y yo dije, pues no sé. Y dijo, bueno, viene de bla, 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 y yo me quedé pensando y le dije, no sé. Así es que entonces fue una de estas experiencias en donde se supone que yo debía saber estas cosas porque hay la suposición de que les enseñamos a los chicos, hombres, sobre estas cosas. Y claro que hay muchísimas excepciones cuando esto no sucede, lo sé. Hay toneladas y toneladas de chicos y de hombres que no saben nada sobre el área mecánica de los carros. No estoy sugiriendo que haya variabilidad, pero como un hombre trans, yo nunca aprendí nada al respecto, porque tenía yo un sexo femenino asignado al nacer. Entonces, hay veces que las cosas se ponen más difíciles, dependiendo de qué lado de la moneda estés. También es realmente importante, y esta es una conversación muy relevante y que está expandida en Estados Unidos, en California, es entender la adquisición de privilegio. Es muy, muy importante que yo tenga conversaciones con la gente de que cuando se mueven hacia la masculinidad y recibes todo esto, recibes, digamos, como herencia, cosas sobre las cuales no existe nada para recibirlas, que hay una responsabilidad y un reconocimiento para poder apoyar a estos chicos que van a ser hombres. Y una de las cosas que es muy cierta, bueno, yo he estado haciendo un monitoreo de las nominaciones de Supreme Court el día de hoy, desafortunadamente casi todo el día de hoy, y hay una cultura como de violación en los Estados Unidos. Hay una cultura de que podemos tratar a las mujeres con falta de respeto y las podemos asaltar y violar si queremos, y luego somos inocentes o jugamos como que somos inocentes. Así es que cuando yo hice la transición, yo no estaba negociando esta novedad sobre cómo es ser parte de una categoría de gente que es vista de esta forma. Así es que un poquito sobre el contexto y esta historia. Bueno, como ustedes saben, la testosterona no te hace ser más alto. Yo tenía esta altura cuando era mujer y cuando estaba en high school, y esto siempre ha estado presente y no siempre he entendido por qué soy tan alta o alto. Cuando me veo al lado de alguien digo, ay, qué bajitos son. No se me ocurre a mí verme como alguien alto, pero yo vivía en el norte de California, en un pequeño pueblo, y lo menciono porque si ustedes han estado en California,
y se han movido para arriba y para abajo de California, norte y sur de California. Son muy diferentes socialmente, académicamente, políticamente. Y donde yo hice la transición era un área más conservadora y más pequeña que el sur de California, pero también era un pueblo que tenía mucho impacto por la universidad que estaba allí. Y entonces todos los años como 80,000 chicos de 21 años aparecían en nuestro pueblo y cambiaban, por supuesto, toda la cultura del pueblo y de la ciudad. Y lo que vino junto con esto fue mucho consumo de alcohol, mucha violencia y mucha violencia sexual. Y debido a que yo era una mujer sexualmente, se me decía que era mi responsabilidad monitorear mi comportamiento para que no me dañaran los hombres. Así es que desde muy temprana edad, cuando era adolescente y la adultez temprana, esto es lo que le enseñamos a las chicas en los Estados Unidos. Les decimos, no estés sola a ciertas horas de la noche, no vistas de tal forma, no digas no después de que dijiste sí, todo ese tipo de cosas. Y hay mensajes cubiertos y no encubiertos. Y esto era lo que estaba sucediendo en mi mente. Yo tuve experiencias muy reales en donde los hombres realmente habían sido muy violentos y traumáticos, y entonces yo tenía experiencias que respaldaban esto. Así es que siempre estaba yo como hipervigilante, atento para saber dónde estaba, cómo era la geografía, el medio circundante, etcétera. Y había una mujer que había salido una vez de una cafetería enfrente de mí en una parte del pueblo en la cual no debía de estar yo sola en ese momento, a esa hora de la noche, en términos de ser responsable de mí misma. Salió, y otra cosa que deben de saber sobre mí es que todo el día tenía yo una etiqueta en la parte de atrás que me había estado raspando, que me picaba. Y, en fin, a mí me importan mucho las cuestiones de la piel, o sea, como que era yo hipersensible a nivel de la piel, y era hipersensible para muchas cosas, y esto es una de las características de los trans. En fin, ella estaba saliendo de la cafetería, estaba a esta distancia más o menos, y yo mantuve esta distancia, y cuando ella dio un paso con el pie izquierdo, yo también lo hice, y cuando ella daba un paso con el pie derecho, yo también lo hice. Y creo que ella no se dio cuenta, eso espero, porque si no las cosas suenan más raras de lo que fueron, o de lo que era mi experiencia. Entonces estaba oscuro, y yo como que sentí que yo podía leer su energía de que ella estaba nerviosa, y entonces pensé, híjole, tenemos peligros, no deberíamos de estar aquí a estas horas de la noche, dos mujeres solas, y estaba compartiendo, según yo, esta experiencia con ella, y entonces comienza ella a caminar más rápido, y porque yo tengo miedo, y también porque tengo estas cosas de OCD, de obsesivos compulsivos, de obsesiones, también comencé a caminar más rápido, y ambas comenzamos a caminar rápido, y todo esto sucedió como en 10 minutos, pero al final de estos 10 segundos yo ya estaba lista para correr, estaba terrificada, y ella me vio por el hombro, a través del hombro para atrás, y yo supuse que había alguien para atrás, y dije, oh, Dios mío, oh shit, porque yo estaba segura de que había un hombre atrás que nos iba a atacar, porque yo estaba teniendo una experiencia compartida con ella. Pero yo estaba a 6 meses de haber entrado a la transición y no tenía ninguna idea de qué tan correctamente estaba siendo yo leída, si como hombre o como mujer, como masculino o no. Y no había nadie detrás de mí. Ella estaba empanicada de mí, de que yo me estaba acercando a ella. Así es que yo me moví de la categoría de tenerle miedo a los hombres a que ahora me tenían miedo a mí. Y esto era algo nuevo para mí, porque cuando yo estuve en terapia, preparándome a hacer la transición, nadie me había platicado nada al respecto, nadie me había platicado de las realidades diarias, de lo que significa ser un hombre o una mujer, o de ser percibido como hombre o mujer en la sociedad. Así es que para mí hay un elemento de ruido en la disforia de género que tiene que ver con esto. Después de
que sucedió esto, ya no trato de caminar detrás de las mujeres a cierto nivel de proximidad. Muchas veces trato de hacer llamadas telefónicas falsas o lo que sea para evitar esto. Ya no interactúo con los niños, ni con los perros, ni con los animales, ni con los hombres en la misma forma que lo hacía antes. Y creo que hay muchísimos hombres que tienen un alto nivel de conciencia, que hacen decisiones similares para que la gente alrededor no se sienta mal. Sin embargo, yo tomo esas decisiones porque lo he comparado con cómo se sentía estar del otro lado. Así es que para mí esto tiene que ver con el ruido de la disforia de género. Está en este ambiente en donde somos vistos como diferentes. Y bueno, estaba muy bien porque había una parte en la que yo quería que me vieran como hombre, pero luego resultó que había otra parte que no era cómoda. Luego hacer una transición hacia la feminidad. Ahí realmente pierdes autoridad, no la ganas cuando te mueves en este sentido. Esto es especialmente cierto para las mujeres trans que son identificadas como mujeres. Hay un nivel de falta de respeto y de no consideración que realmente está fuera de toda gráfica. Definitivamente hay un aumento en cuanto al miedo respecto a la propia seguridad. De hecho, hay muchos asesinatos a las mujeres trans, pero también hay menor capital social. Así es que mientras que yo gané capital social, las mujeres pierden capital social. Tienen que haber muchas más reglas rígidas respecto a la expresividad femenina, porque si eres mujer debes de ser mujer siempre. Tienes que estar bien cuidada, bien maquillada, bien vestida, etcétera. Y hay muchísimas mujeres a las que les gusta ser hiperfemeninas en términos de su expresión, pero hay mujeres trans. Hay mujeres trans que muchas veces lo hacen como una respuesta a la disforia de género para tratar de contrarrestar algunas de las cosas que perciben como algo masculino. Así es que esto no tiene que ver con una elección de que esto es natural o esto es lo que le elijo hacer, sino que es una estrategia, una respuesta a la disforia de género. Es un poco de diferente. Y luego también tenemos que hay negociación respecto al patriarcado, misoginia, sexismo, etcétera. Así es que a pesar de que yo me moví a tener mayor libertad, las mujeres hacen una transición en términos de perder autoridad. Y todo esto tiene que ver con la sociedad patriarcal. Bueno, en los últimos 10-15 minutos quiero dedicarlos a hablar sobre... ¿Tengo hasta las 5:15? Bueno, anteriormente hubo una conversación y no sé quién estaba involucrado en esta conversación, y mi esposa va a hablar sobre los bloqueadores mañana. Pero yo quería sacar esta idea de cómo es la disforia de género, cómo la experimentan los niños cuando reciben bloqueadores. Es algo importante. Así es que esta es una intención, creo que un poco pobre, de crear una representación visual de lo que ocurre. Así es que esta línea representa el aumento en el ruido de la disforia de género. Así es que vemos que este ruido de disforia de género aumenta y aumenta y aumenta. Y para los chicos que están acercándose a la pubertad, que están alrededor de los 10 años, por ejemplo, y que empiezan a oír estos ruidos, realmente quieren tener un bloqueador. Y entonces la intervención sería un bloqueador de pubertad. Pero lo que no siempre comentamos es, bueno, ¿cómo va a tener esto? ¿Qué impacto va a tener esto en la disforia de géneros? Bueno, ya no se van a seguir masculinizando, feminizando. Entonces, uno supondría que esto va a bajar la disforia de género o el ruido. A veces esto sucede, pero a veces no, porque realmente no te estás moviendo en una dirección de congruencia, simplemente no te estás moviendo en la dirección equivocada. Así es que, en cierto sentido, simplemente suspende la disforia de género en este nivel alto, pero cuando tú recibes el bloqueador a los 11, 12 años y tu situación es tal que no te pueden dar hormonas sino hasta los 16 años, pues
no están comenzando, por ejemplo, los que a los 16 reciben hormonas, pues ya están en la pubertad. Entonces te das cuenta, a ver, mis amigos ya se están convirtiendo en mujeres y hombres, y miren a mí, yo me veo como que estoy en la edad de la latencia. Entonces, la disforia de género y el ruido aumenta porque hay un tiempo de estar como suspendidos, y esto no lo pensamos frecuentemente. Luego, la siguiente intervención sería, probablemente, es que van a necesitar hormonas del género opuesto para tener mayor congruencia y para que su cuerpo se mueva en la dirección que ellos quieren o desean para tener esta congruencia. Pero, aun y cuando esto esté sucediendo, este ruido de disforia de género está aumentando y aumentando. Y si pensamos sobre la actividad que tuvimos aquí, si tú tienes 14 años, tienes menos habilidades y capacidades que si tienes 18 y menos que si tuvieras 25, 35, lo que fuera. Así es que tú tienes 13, 14, estás y tienes bloqueadores, fabuloso, pero no te estás moviendo hacia ningún lado. Entonces tu disforia de género ahora va a ser, ay, la gente piensa que soy más chico de lo que soy, y no puedo hacer lo que se supone que podría hacer, todo este tipo de cosas. Así es que simplemente lo que quiero comentar es que la disforia de género hace una mímica o copia lo que está sucediendo en el ambiente, reacciona a lo que sucede en el ambiente. Luego tenemos las hormonas del género opuesto que hacen que baje la disforia de género finalmente. Así es que el ruido de la disforia de género tiende a bajar significativamente en estos momentos y esto es diferente a los chicos que están contrarrestando ciertas características de la pubertad que ya pasaron. Esto no sucede en el caso de estos chicos porque no hubo pubertad, entonces no hay ninguna guerra. La guerra la tienen los chicos que ya pasaron por la pubertad y después reciben hormonas. Luego tenemos una intervención quirúrgica a los 19 o 20 años, vas a llegar a la universidad, quieres ser independiente, quizá vas a tener ya más parejas, va a haber más sexualidad. ¿Y cómo es que esto es súper importante para la personalidad de cada persona? Entonces, la intervención quirúrgica se convierte en algo importante para los chicos trans. Y esto es generalmente lo piensan los chicos trans mucho más tempranamente de lo que nosotros pensamos. Ellos van a hablar sobre querer una intervención quirúrgica en los primeros años después de estar en tratamiento hormonal. Y esto es muy razonable porque quieren tener una concordancia del 100%. Ahora, esto no quiere decir que lo van a recibir ni que van a recibir el apoyo. Lo único que quiero decir es que es razonable desearlo en esos momentos. También es razonable de que como sociedad y como apoyadores podamos tener este tipo de conversación con ellos y no preocuparnos de más ni distraernos con lo que nosotros creemos que la gente debe de desear y querer cuando nosotros queremos o creemos que lo deben de desear. Así es que esto de aquí es para una persona que hace una transición hacia la masculinidad que no fue bloqueada, así es que tuvieron una pubertad normal, tienen desarrollo de pecho, quizás son más bajos de altura y todas estas cosas que causan los estrógenos. Además de esto, hay mucha disforia de género que está aumentando y ha aumentado, está ahí este ruido, y para que alguien sea apoyado tiene que abrirse y comentarlo, y esta apertura también causa un aumento en la disforia de género. Pero para esta persona en particular, que ellos comentaron que querían recibir hormonas, entonces comenzaron a recibir testosteronas, y también vamos a hablar más de esto mañana. Pero para decir las cosas brevemente, la testosterona es una hormona muy poderosa, muy buena si la quieres y muy mala si no la quieres. Y lo que hace es que hace que tu cuerpo cambie en una forma que es emocionante y que es muy notable rápidamente para la persona en sí misma, pero también para otra gente en comparación a los estrógenos. Así es que te estás moviendo en esta dirección y eso es fabuloso. Entonces baja el ruido de la disforia de género porque ahora estás enfocado en esta cosa
positiva que estás recibiendo, o te estás enfocando en que tu voz ahora es más honda, ya sea que lo es un poco o no. Entonces ahora tienes una euforia de género por un cierto periodo de tiempo porque finalmente las cosas están sucediendo. A esto se le llama la luna de miel de las hormonas o hormonal, pero como todas las lunas de miel no duran mucho, pero para la gente transmasculina esta luna de miel dura como de 3 a 6 meses, y luego baja, ya lo he dicho, porque te emocionas por las cosas que están sucediendo o que van a suceder con la testosterona. Y después comienzas a desarrollar, al mismo tiempo que tienes esta euforia de género, comienzas a querer tener cirugía porque tienes más músculos, estás más fuertes, hay más vello facial, todas estas cosas que emocionan a los transmasculinos, pero tienes todo esto junto con un pecho femenino. Y esta incongruencia puede ser insoportable para mucha gente porque te mueves para este lado, pero hay otra parte de tu cuerpo que te mantiene en un lugar. Entonces hay como una lucha interna porque hay una situación que te jalan en dos sentidos. Entonces hay gente que quiere aplanar su pecho. No sé si hay alguien de aquí que ha utilizado una faja para el pecho y ustedes saben que no son nada cómodas. No se supone que deben de ser algo bonito o agradable, pero la gente casi siempre prefiere intercambiar la falta de sensaciones positivas físicas para evitar la falta de confort psíquico. Así es que no tener las vendas puede no ser nada tolerable. Entonces dicen, bueno, prefiero vendarme el pecho en vez de sufrir. Hay muchas conversaciones relacionadas con tener un vendaje seguro. No hay que dormirse con esto. Y es muy importante hablar al respecto. Bueno, esta persona está situada en una forma tal que puede estar en hormonas, que puede tener una cirugía. Y lo que sucede con la gente que hace un trans hacia la masculinidad es que empieza entonces a bajar el ruido de la disforia de género después de la cirugía. Se mueven en todos sus aspectos hacia la masculinidad y están en un movimiento hacia adelante y las cosas funcionan muy bien. Pero esto también es otra luna de miel y dura otra vez como de 3 a 6 años ahora. Quizá hasta de 2 a 5 años, dependiendo de la persona. Y muchas veces se quedan agobiados con esta euforia porque esta no es una prioridad para los hombres trans. Y después de que tienen este cambio, tienen una importante disforia. Pero tenemos que hablar sobre etapas adecuadas. La mayor parte de la gente se siente que puede hablar de esta cirugía después de que han recibido hormonas por 6 años, por ejemplo. La mayor parte de la gente se siente incómoda de hablar de esto, pero se sienten mejor si ya recibieron hormonas por un largo periodo de tiempo. Bueno, la suposición después de haber llevado un tratamiento hormonal importante es que está bien y ahora ya puedes recibir o moverte al siguiente paso. Y no experimenta que el distress está relacionado con el género, sino que necesitan hacer un trabajo con esto. También hablan con mucha seguridad de que la disforia de género se puede presentar también problemas en las relaciones, alcohol y otras cosas, y mantienen el pensamiento de que pueden tener grandes conversaciones sin considerar la edad que tengas y la transición. Estamos situados en una manera de una manera en la que hay muchos recursos. Y felicidades, ya te curaste de la disforia de género, aquí estamos. No, realmente no. Entonces, tú no tienes algunas de estas cosas, lo que
testosteronase, no tienes voz de disforia, no tienes el vello que habías tenido, el vello en el pelo, ya no tienes pecho o los senos femeninos, las cosas van bien, ya tuviste la cirugía genital y médicamente cumpliste. Y la gente asume que ya está listo. Y todavía hay eventos en la vida que vienen que requieren que la gente se enfrenten al pasado del género que tuviste y a las experiencias. Es inevitable, especialmente si la tradición en la adultez. Va a haber gente en tu vida que supo y que fue parte de tu transición. Entonces va a haber fotos en la escuela, en los medios sociales, va a haber documentación de tu historia, y donde va a haber partes de tu vida que quieres evitar, y va a haber momentos en que se van a presentar y va a ser bastante malo para esta gente. Pensamos en estas cosas como eventos de la vida, esenciales, que suceden para alguien que es trans y que tiene disforia de género. Y oímos ese ruido que sube de tiempo a tiempo. No se va a quedar muy alto, va a subir, va a bajar, pero la línea base de la disforia de género para los trans masculinos va un poquito más lento. Siempre va a estar ahí, pero es más lento. Y tú vas a tener la experiencia de un contrabalance o contraequilibrio de estas experiencias. Mi miedo más grande es morir sin tener cirugía de pecho, cirugía genital. Para ser claro, no tengo miedo a morir. Imagino el momento cuando el doctor me descubra mi cuerpo desnudo y haga mi autopsia. Es ese momento que me atrapa. También saber que voy a vivir toda mi vida sin sentirme completo. Yo intercambiaría 20 años de mi vida para sentirme 5 minutos, pero estar completo. Completamente hay una meta de que este disforia de género va a ser por 4 o 5 años, que te quita energía. Piensen en, ¿voy a tener la cirugía? No la voy a hacer. ¿La puedo pagar? No la puedo pagar. ¿Ok? O no está funcionando. No es como ir a la universidad, porque este ruido de la disforia de género también va a tener disforia genital. Les voy a mostrar esto para los trans femeninos. Aquí está, en la pubertad va a pasar lo mismo. Muchos de los ruidos van a subir y van a dar como resultado la divulgación, o sea, hormonas cruzadas. Aquí, para algunas personas masculinas, el estrógeno no puede deshacer lo que hace. Sí, no cambia. Una vez que te sale el vello, te sale el vello. Que cambia tu voz, te sale la voz. Una vez que cambian tus características faciales, ahí las tienes. Entonces, la luna de miel de la euforia de género va a tener una baja menos significativa, pero la luna de miel va a ser más corta. Va a durar de 1 a 3 meses nada más. Tómalo, déjalo, comparado con 3 o 6 de la trans masculino. Aquí tenemos un aumento también en el ruido de la disforia de género. Hay 2 diferentes modelos. Algunas personas tienen la disforia digital en cuanto a la transición. Por ejemplo, la disforia de pecho es para los hombres, pero no tiene la misma relación que la cirugía cuando se hace. Si alguien necesita una cirugía genital, si la quiere, puede ser un desafío para que la gente se organice y pueda dar apoyo. Y lo que sucede simultáneamente o algunas veces invertido son las necesidades o deseo de la feminización y procedimientos para la misma. Estas cosas a veces van de un lado, suben y bajan. Entonces, en la transmasculización, el ruido de la disforia sube y baja.
también se descomunican con cuestiones de la vida. Es una cuestión tremenda con la transición, y la realidad es que se continúa para arriba y para abajo porque los transmasculinos tienen eventos en la vida que ocurren, que los levantan en la historia de su género, de estar de la conciencia, aun si no se han divulgado como personas trans. Siempre van a estar negociando su propia historia de género y su experiencia. También hay algunas preguntas que se hace la gente, que la línea de base para el ruido en las transfemeninas es más alto, se queda en un lugar. Y todas las cosas de las que hemos hablado pasan, pero también de nuestras relaciones, de la masculinidad contra la transfeminidad. Hay ciertos sentimientos involucrados, discriminación, violencia y todos esos lugares y espacios. Y como profesional yo lo he observado, y como padre. En la mañana vamos a terminar con este concepto y lo cerramos, pero los siguientes minutos denme la oportunidad de contestar preguntas si es que las tienen. ¿Ya se quieren ir a la casa? Yo creo. Ready? Okay. I have a question. Chicos o las chicas ya en la adolescencia, ya que realizaron su transición, que incluso pueden estar en un proceso hormonal ya, hay muchos y muchas las cuales no logran hablar del pasado, que no logran hacer esa conciliación entre la vida que teníamos atrás, incluso hasta ver una fotografía de cuando eran pequeños o pequeñas, con el presente. Muchos dicen, no, se murió, se acabó y de aquí no se habla. ¿Qué se puede hacer para ayudarlos a reconciliar y que no sea parte de un sufrimiento toda la vida? Porque creo que al final del día es un peso que traen todavía encima. ¿Cómo podemos ayudarlos? How can they help them? Sí, yo veo esto todo el tiempo también, y honestamente es algo que también experimenté. Lo que yo pienso es que el factor 1 de los cambios y las relaciones y el pasado, las fotos por ejemplo, tenemos que pensar que la transición es como una báscula. Ustedes tienen esta parte de su vida donde algo estaba mal, que no se entendía nada, y luego empieza la transición y empieza a subir, y esta parte no baja. Entonces hay un periodo de tiempo donde esta parte es más alta que la experiencia previa que estaba mal. Si en 3 años o 4 de transición van a tener más tiempo que
y ustedes todavía no logran verse como con su autenticidad y no lo que ustedes estaban acostumbrados a ver, piensan. La gente todavía debe guardar esas fotos en privado. Esto es algo que es muy común para todos durante la duración del resto de sus vidas. Como padres es muy triste no poder ver esas fotografías de sus hijos durante la transición. Y la gente que quiere ayudar a esta gente puede pasar el pasado, el presente. Yo no sé o no conozco, no sé si el uso de energía pueda crear o preguntarle por qué el pasado es un problema, porque es doloroso. Yo siento esto. La gente lo puede externar lo que siente para que pueda romper ese gap, ese hueco. Entonces, hay otras personas que nunca, yo por ejemplo, nunca compartí mi nombre de mujer y no va a pasar. Tengo fotos mías durante la transición y no es problema, pero hay gente que nunca van a enseñar la foto, pero sí mi nombre de mujer. Y hay otras personas que tienen relación con parte de su transición, y es interesante que mantienen esa transición y que estaban más jóvenes y han tenido todo este tiempo con experiencias negativas o equivocadas, y si se hace la transición a 31 y tengo 28, 29 años de mis primeros recuerdos, pero si hago la transición a los 6 y a los 12, ¿qué puedo recordar? 3 años. ¿Y pueden hablar algo de eso? ¿Cómo voy a hablar de el tiempo? Que mis pensamientos eran diferentes. Entonces, eso nos hace no traer las cosas, porque no lo recuerdan muy bien. Y la gente algunas veces no tiene una identidad de ser trans. Soy hombre, niño o niña. Y siempre hay una estrategia de cómo sobrevivir a este tiempo. Pero se hacen preguntas. ¿Por qué no te gusta esa foto? ¿De qué trata? ¿Por qué es un problema que tú veas esa foto? ¿Pregunta? Hi. Hablaste Spanish. Que hay una diferencia en la percepción de la discriminación en un hombre trans y una mujer trans. ¿Por qué? I think there's a couple of reasons why there is. Parte de esto es cuestiones médicas, la diferencia de las hormonas, principalmente testosterona, masculiniza al individuo de una manera que el estrógeno. Y esto es parte de lo mismo. Yo no sé aquí, pero yo diría que en lugares donde yo estoy, en los Estados Unidos, aún en las comunidades de apoyo, la gente se puede sentir incómoda cuando no pueden identificar a una mujer trans en una sala. Yo no lo he notado, pero es verdad. No lo reconozco, pero es verdad. Porque hay algo que pasa con la gente alrededor de mujeres trans. Y, por ejemplo, de manera colectiva hay un rechazo que aumenta. La mayoría de la gente no están incómodas con un hombre trans regularmente. Y la otra cosa es que nosotros tenemos de una manera inherente la mujeres trans. Cuando nosotros nos referimos a mujeres trans, le hablamos con ciertos pronombres y continuamos tenerlos anclados como hombres o mujeres y creamos una relación como esa persona realmente no es una mujer.
Entonces hay una invalidación, pero la otra cuestión es que yo no sé si es verdad, pero de nuevo, si esto pasa aquí en México, pero en Estados Unidos y en otras partes del mundo, sí, que tiene que ver con la historia de que nosotros hemos enseñado a la gente a que le tengan miedo al hombre. Entonces hay una historia de que los hombres asustan y que dañan a las mujeres y a los niños, y tenemos toda esta historia, y esta historia es inadecuada e incorrecta y se adhiere a las mujeres. Entonces asumen que los hombres que pretenden ser mujeres tienen acceso a los niños y a las mujeres para dañarlos. Y completamente eso no es cierto. Pero esa historia todavía está muy presente y creo que esas son algunas de las razones por las cuales responden y actúan de esa manera. Para las mujeres trans.